Muy buenos días a todas, a todos. Damos en nombre de Dios y de la patria inicio a esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido en la comisión un oficio del presidente de la República con que hace presente la urgencia para el proyecto sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Boletín 12.507-11 que está en esta comisión, ha calificado el presidente la urgencia como suma y el plazo vence el 31 del mes en curso. También hay un oficio del señor ministro de Salud con quien se excusa de participar en la sesión de hoy a la que estaba invitado y explica que por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote de COVID-19 no puede concurrir hoy día. Hay también un oficio del director de FONASA, don Marcelo Mozo, que remite toda la información relacionada con la licitación de atenciones de salud para las listas de espera que esta comisión le solicitara. El director también está presente y listo en la sala de espera. Finalmente, se ha recibido también una moción tramitada a la Comisión de Salud del senador Girardi y suscrita por los demás miembros de la Comisión de Salud, con que se inicia un proyecto que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. El boletín de este proyecto es el 14.088-11 y queda incorporado a la tabla de la comisión. Esa es toda la cuenta, señores senadores. Muchas gracias, Fernando. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Nada sobre la cuenta, entonces hacemos pasar a nuestros invitados. Por favor, ¿puedes hacerlos ingresar? Le damos la bienvenida y veo a Marcelo Mozo, director de FONASA, Luis Brito, Jaime, Jorge. No sé si yo qué. ¿Me escuchan? Sí, sí, presidenta. Sí, yo tengo la pantalla congelada. Estaba viendo si se conectó el senador Quinteros. Está allí. Estaba tratando de conectarse, dice, pero no. Está conectado. ¿Sí? Ya, es que antes de partir con la tabla, nosotros tuvimos la semana pasada cambio en la mesa, ¿no es cierto?, presidencia y vicepresidencia del Senado, y lo que corresponde, como es tradición, ¿no es cierto?, también hacer los cambios de las presidencias de las comisiones. Entonces, en eso presento mi renuncia y entiendo que tenemos acuerdo para poder hacer la elección del nuevo presidente de la comisión al tiro, ¿no es cierto?, a los colegas. Ahí es conocido que tenemos un acuerdo nosotros y además con gusto yo propongo que quien asuma la presidencia sea el senador Rabindranath Quinteros, si les parece, más que hacer una votación, que eso sea por acuerdo y por unanimidad. Y quiero, antes de entregarle la conducción al nuevo presidente, agradecerles, estimados colegas, el trabajo que hemos hecho en esta comisión. Fue un año particularmente complejo, donde yo creo que estuvimos siempre disponibles para tramitar con celeridad los proyectos, sobre todo los que tenían que ver con la agenda COVID. Cuando revisamos ayer con Evelyn y con Fernando el número de sesiones, quiero contarles que hicimos 93 sesiones de la Comisión de Salud durante el año pasado legislativo, ¿no es cierto?, hasta enero. Eso significó 29 informes de proyecto en segundo trámite o en primer trámite, varios que se despacharon como ley.
de las leyes que se aprobaron fueron 8 que completaron su tramitación y varias de ellas no menores. O sea, yo destaco primero la Ley Nacional de Cáncer, lo que hicimos en el caso de los electrodependientes, lo que hicimos con la Ley Corta para facilitar la investigación en el caso de vacunas, que creo que ha sido clave para algo de lo cual, un proceso del cual todos nos sentimos orgullosos como país. O lo que hicimos con la receta electrónica para facilitar la adquisición de medicamentos a propósito de la pandemia. Hay varios otros proyectos que quedan, que están todavía en tramitación en segundo trámite y relevantes, y bueno, será tarea del presidente que asume el poder, ojalá avanzar en que se transformen en ley de la República. Pero yo quiero agradecerles, más allá de momentos que tuvimos un poco más difíciles, ¿no es cierto?, de legítimas diferencias, la disposición al trabajo que han tenido todos, y creo que como Comisión de Salud hemos estado a la altura ahí. Preparamos un informe de la gestión que yo le voy a pedir a don Fernando que pueda entregarle también a los colegas, que en algún momento lo podamos subir también como material de esta reunión. Y no puedo pasarle la campana formalmente, físicamente, a Rabín, pero senador Quintero, aquí está la campana imaginaria. Muchas gracias y le dejo la presidencia y la conducción de la comisión hoy día. Bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, felicitaciones por su presidencia. Ojalá que la comisión siga trabajando con el mismo ímpetu. Y la verdad de las cosas es que tratar de sacar los temas acuciantes que la sociedad chilena quiere que avancemos. Le agradezco a Aina, que la veo su confianza. Muchas gracias. Vamos a tratar de estar a la altura con la ecuanimidad que siempre trato de hacer. Y muchas gracias. Bueno, sigamos adelante porque tengo entendido que hay invitados esperando. ¿Sí, Ena? No, yo solo... Gracias, presidente. Saludar a todos los que están hoy presentes en la sesión. Yo solo agradecer a la senadora Goich por su conducción. Yo me integré bastante al final del año pasado a esta comisión, así que agradecerles también a Carolina toda la ayuda ahí para poder ponerme al día en el proceso de la Comisión de Salud. Agradecerle también por su conducción, por la preocupación por los temas de salud y también por la ecuanimidad. Así que muchas gracias, Carolina, y presidente, cuente con todo mi apoyo para una buena conducción que estoy segura va a ser de la Comisión de Salud para sacar adelante los temas relevantes. Así que gracias, Carolina, y bienvenido, Rabín. Muchas gracias, senadora. Senador Girardi. Bueno, primero agradecer a Carolina. Yo creo que hemos constituido un muy buen equipo en esta Comisión de Salud. Las diferencias son parte de la democracia y creo que han ido haciendo un aporte a enriquecer estos procesos. Así que, primero, felicitaciones a Carolina por su gestión. Me parece que ha colaborado justamente a poder sacar muchos proyectos de ley que son importantes para el país y además tener iniciativa en muchos proyectos de ley que hemos compartido y que son fundamentales para el futuro. Bueno, felicitar a Rabín también, que espero que, así como la campana imaginaria, no sea un presidente imaginario, sino real. Y yo quiero plantear dos temas, Rabín, si me permite. Uno, yo lamento que el ministro no esté acá, porque yo creo que es un ninguneo al Congreso. El ministro sabe que está invitado a un tema muy importante que está viviendo el país, uno, la pandemia, y otro, es una situación que nosotros planteamos, que planteó el presidente actual, que tiene que ver con la disminución de los especialistas. Cuando un país tiene un déficit gigantesco de especialistas en los hospitales, gigantesco, hay estudios que dicen que se faltan entre 3.000 a 4.900 especialistas. Y cuando en vez de aumentar los cupos de especialistas para formación de especialistas, se disminuyen, o sea, se disminuyeron 260 cupos respecto al año pasado, que ya habían disminuido, y quedamos solo en 367 cupos, donde hay 0 cupos para anestesiología, 0 cupos para cirugía general, que son de las especialidades que se requieren para resolver una lista de espera que supera los 2 millones de personas. Yo digo, aquí hay una actitud absolutamente negligente, irresponsable, sin estrategia, sin visión, y que busca desmantelar el sistema público. Yo no encuentro otra razón. No puedo entender, habiendo
una de las principales dificultades que tiene el sistema público de salud es no tener especialistas, que en vez de aumentar los especialistas, disminuyen. Y nosotros requerimos una explicación, porque a lo mejor lo que hay es una voluntad de seguir haciendo negocio con las clínicas privadas, que como no tenemos especialistas en el sistema público, esto va muy a la par con lo que se está haciendo en FONASA, es la privatización y la demolición del sistema público. Entonces a mí me gustaría que el ministro venga y nos explique cuál es la razón que en un país donde hay un consenso transversal de déficit de especialistas, en vez de aumentar, disminuyan, y hay áreas que son críticas que tienen 0 especialistas para el próximo año, para este año, 0. No hay ninguna formación en ámbitos que son esenciales para el país. Lo segundo, aprovechando que está el superintendente, junto con Rabindranath recibimos una denuncia que me gustaría poder planteársela aquí directamente, muy brevemente. La clínica Indisa está haciendo lo mismo que nosotros denunciamos en la clínica Dávila, que es hacer cobros usando la ley de urgencia, condicionan la atención de urgencia a cobros donde las personas tienen que depositar millones de pesos para ser atendidos. Eso viola totalmente la ley y están vulnerando principios éticos fundamentales. En la ley de urgencia establece claramente el artículo 141 que para ninguna urgencia se puede cobrar ni en efectivo ni ninguna forma de pago, y la están exigiendo de manera absolutamente indebida. Y además, en los casos que no son urgencia, las personas pueden dejar una tarjeta de crédito, pero tienen que dejar la tarjeta de crédito solo como un registro, no para que les desembolsen inmediatamente y les retiren una cantidad de dinero. Entonces, le quiero pedir a Victoria, por favor, si le pueden permitir acceso a pantalla para que muestre el documento interno a través del cual Indisa... Senador, ¿me permite que ingresen primero los invitados? Porque ahí está el superintendente para que lo escuchen. Ah, ya, pero pensé que estaba acá. No han ingresado, señor secretario. Están conectados, senador. Están ya, ya, perdón, ya, entonces... Debería estar escuchando el superintendente. Victoria, sí, porque el superintendente la otra vez actuó de manera muy dirigente y sancionó con multas altas a la clínica Dávila. Teníamos cientos de casos en la clínica Dávila, miren. Si lo puede subir, dice Indisa, dice, ahí dice cómo a las personas se les exige pagaré aval voucher y se les pide depositar 1 millón de pesos cuando son, por ejemplo, casos de maternidad. No corresponden que las personas tengan que dejar un dinero en efectivo, no corresponden que les traigan, ellos sí pueden dejar un pagaré abierto. Pero miren lo que viene después, dice ingreso ambulatorio, maternidad, lo puede subir, después dice servicios de médico quirúrgico por servicios de urgencia, dice pagaré aval más voucher por 2 millones de pesos. Eso es totalmente ilegal. Es inaceptable que en la situación actual a las personas se les condicione una atención de urgencia. Aquí no estamos hablando de una simple atención a tener que dejar a un retiro de dinero. Eso atenta contra la ética, atenta contra la ley. Aquí se está poniendo por delante el negocio por sobre la prioridad de salud, ¿sí? Las instituciones quieren hacer negocio que se dediquen a otras cosas. Aquí no está en cuestión que puedan tener una rentabilidad, pero primero cumpliendo con la ley y atendiendo en salud. ¿Puede subir después, Vicky, por favor? Y lo otro es que en la otro tipo de prestaciones igual están exigiendo que se deje un voucher por cantidades de dinero que retiran. Eso no corresponde. Las personas tienen que dejar una tarjeta de crédito solamente como un comprobante potencial de pago, el registro de la tarjeta de crédito. Y a mí me parece que en los casos que no son urgencia tampoco pueden exigir dinero como lo están exigiendo. Solo podrían exigir el registro de la tarjeta para posteriormente, cuando llega la cuenta, bueno, poder tener un medio que garantice el pago. Pero lo más grave acá es que, como ustedes pudieron ver más arriba, se está exigiendo dinero, en este caso 2 millones de pesos en urgencia, y a UPC se están exigiendo 5 millones de pesos. Eso es lo que pasa en un país cuando la salud deviene en privada, ¿no? Cuando la salud se privatiza, lamentablemente, como quiere este gobierno, en lo que ha sido su objetivo, que está, cuando se privatiza la salud,
se generan este tipo de conflictos éticos que son absolutamente inaceptables. Entonces yo le voy a enviar todos los antecedentes al superintendente y le pido que, así como lo hizo de manera muy activa con la Clínica Dávila, lo fiscalice, lo sancione si corresponde y hagamos una evaluación en otras clínicas si está ocurriendo lo mismo. Gracias, presidente. Bien, gracias, senador. Bueno, reiterar las felicitaciones a la senadora Carolina Goich por toda su labor, y ella sabe que la apreciamos mucho y destacamos siempre su buena labor, su buena gestión. Señor secretario, estamos en materia. Presidente. Perdone, Francisco. Sí, no, presidente. No, sí, muchas gracias, presidente. Había tenido algunos problemas de conexión, pero sí simplemente que durante el transcurso del año pasado tuvimos una gestión excepcional de Carolina Goich. Yo quiero felicitarla. Logramos sacar adelante proyectos emblemáticos, hubo capacidad de acuerdo y logramos poner en discusión proyectos como este. La cantidad de proyectos de ley, yo creo que en algún minuto hay que hacer esta evaluación, la cantidad de proyectos de ley en tiempos de pandemia que logramos sacar adelante, mancomunadamente los 5 miembros de la Comisión de Salud, fue realmente extraordinario, extraordinario. Y yo quiero, Carolina, además felicitarte en forma personal por el trabajo que hicimos con las y los 400, ahí tuvo también mucho que ver el senador Iriarte como presidente de la comisión. Nosotros nos encargamos en forma particular del trabajo durante un año, donde trabajamos en forma paralela en escuchar a los ciudadanos. Esperamos que esa escucha activa de los ciudadanos en materia de salud y la reforma también se pueda dar en esta comisión para saber qué están esperando, qué anhelan los chilenos respecto del sistema de salud. Felicitarte, me siento muy orgulloso de tu trabajo, de haber compartido contigo muchos proyectos de ley, haberlos sacado adelante, desde la ley del cáncer, en la que hubo un proceso de participación ciudadana inédito en nuestro país, hasta temas que hizo relación con la pandemia. Así que, Carolina, felicitaciones, y por supuesto adherirme al voto para el senador Quintero. El senador Quintero mostró desde la testera una conducción ejemplar en términos de darle garantía a todos y cada uno. Siempre consideró que la labor de vicepresidente del Senado, que le tocó encabezar muchas veces en ausencia de la presidenta, mostró siempre ecuanimidad, y esperamos que ese mismo espíritu ahora nos permita sacar adelante la reforma de la salud, escuchando a los ciudadanos. Ya tenemos la escucha activa, hoy día escuchémoslo y saquemos adelante una reforma estructural. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Se pasaron. Gracias, senador Chaguán. Bien, señor secretario. Señor presidente, sí. Por favor. En primer lugar de la tabla de hoy está el proyecto sobre acoso sexual en las atenciones de salud, boletín 12.527-11. En este proyecto se había trabajado en general y en particular. Fue aprobado en general por la comisión, se fijó un plazo para indicaciones, se aprobaron indicaciones y finalmente hubo un trabajo consensuado entre los asesores del Ejecutivo y de los senadores para una proposición alternativa. Señor secretario, perdón que lo interrumpa, perdón. Si está el superintendente y está en el segundo o tercer punto, ¿por qué no somos más diferentes y le llegamos la palabra y primero escuchemos su exposición? Por supuesto, es una decisión suya, presidente. Sí, no, yo creo que sí. Porque el superintendente está en segundo lugar para referirse a utilidades. Cambiemos al superintendente primero para que conversemos con él sobre el tema que fue convocado, que el alza de ISAPRE y otros temas que acaban y que puedan surgir dentro de la conversación, ya que el señor ministro no pudo venir. Por favor, señor superintendente. Sí, bueno, primero que todo, señor presidente, por su intermedio, saludar también a la senadora Goich, reconocer también el trabajo realizado por ella. Como superintendencia también nos sentimos al menos en todo momento escuchados, nos sentimos también que fuimos bien acogidos por la Comisión de Salud, no solo por ella, sino que por todos los senadores que integran la comisión. Hemos tenido un diálogo que creo que ha sido muy fructífero, nos ha permitido avanzar en varios temas, eso primero. Segundo, desearle, senador Quintero, la mejor gestión. Ya tuvimos la oportunidad de estar con su presidencia y creemos que
Usted es una persona también que promueve el diálogo y eso en estos tiempos se agradece mucho. Estamos llanos a colaborar en lo que se nos pide. Saludar también al resto, por su intermedio, de los senadores, también a don Marcelo Mozo, director de FONASA, y la gente también que está, asesores y ministeriales y de los senadores. Bueno, agradecer también al presidente haberme pasado al primer lugar, porque estar en segundo lugar para mí es un tema sensible por años, soy de la Católica, así que fui objeto de muchas burlas, pero ya estamos en primer lugar, así que gracias por habernos pasado al primer lugar de la tarde. Oiga, por favor, superintendente, no se ponga soberbio porque han ganado un partido, ¿eh? Los tiempos han cambiado, ¿sí? Estamos felices. Es que siempre volvemos a cambiar la tabla. Fácil, ¿no? Oye, solo porque Calera se lo permitió, ¿eh? Solo porque... Mire, la tabla de la comisión no la vamos a cambiar. Ya, la tabla de posiciones de primera división. Bueno, también quiero agradecer la intervención también del senador Girardi. Nos parece que ha sido muy interesante este trabajo porque finalmente, independiente de las fiscalizaciones que nosotros realizamos a través de las denuncias, atenciones de usuarios, etcétera, nos ha permitido, a través del trabajo parlamentario, poder también enfocar ciertas fiscalizaciones que están afectando a un grupo importante de la población y en muchas ocasiones a gente que es beneficiaria del FONASA y que con mucho esfuerzo a veces va con una expectativa de encontrar una respuesta rápida a un problema de salud complejo y después se encuentra a veces con pagos, cuentas o cosas que además del dolor y sufrimiento propio de una enfermedad impactan sin duda el bolsillo de la familia. En ese sentido vamos a tomar obviamente los hechos que está planteando el senador, simplemente señalar algunas cosas. Esta clínica, así como varias otras clínicas, yo diría que la superintendencia se los puede hacer llegar también por escrito. Hemos aplicado las multas más altas en la historia desde la creación, digamos, de la intendencia de prestadores. Ya, por ejemplo, la misma clínica registra algunas multas anteriores por 1.450 UTM, que son más de 74 millones de pesos. Hay otras denuncias en curso y otras... Bueno, todas las clínicas en el fondo hemos estado muy encima, cuidando precisamente de que el condicionamiento de la atención de salud a través de la exigencia de dinero o cosas similares no sea algo que se generalice como práctica y que afortunadamente varias clínicas han ido cambiando a partir de las fiscalizaciones y las denuncias que han realizado usted y las fiscalizaciones nuestras. Y lo importante es las sanciones. Históricamente se le hacía llegar alguna amonestación por escrito, alguna advertencia, etcétera, pero ahora ustedes se van a impactar al ver la cantidad de multas y los montos que hemos aplicado en relación a eso, dentro de lo que nos permite la ley, por cierto, en margen. Bien, ahora pasando al tema de la convocatoria que se nos hizo para hablar hoy día. Presidente. Perdón, soy el superintendente, senador Chaguán. Presidente, en los mismos términos de la denuncia del senador Girardi, yo ayer le hice otra denuncia respecto de una situación similar que ocurrió respecto al Hospital Clínico de la Católica. Y yo espero también que se haga cargo, porque y yo sé la buena voluntad suya. Acá claramente a un paciente trasladado por demora injustificada en el Van Buren, es mal operado en la Católica, luego le tienen que hacer una segunda operación y ahora está la persona que no tiene ni uno esperando la cuenta. Me parece a mí que situaciones como esas no pueden ocurrir y dejan en el completo estrés a los pacientes. Yo espero que haya mucho rigor para... sea cual sea la clínica, el hospital clínico, acá tiene que haber mucho rigor. Eso era nada más, presidente. Gracias, senador. El señor superintendente lo va a considerar seguramente. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, vamos a tomar también los antecedentes. Ya había tomado conocimiento de esa situación y vamos a tratar de investigar y fiscalizar a la brevedad. Ahora, yendo al tema... nos pareció pertinente, y si usted, señor presidente, estima que no debería ser el orden y lo podemos ir viendo, quizás referirnos brevemente al proceso de alza de planes correspondiente al año 2021-2022 en un par de minutos, y después ahondar en el tema de las utilidades para terminar con un zoom ahí o una mirada más específica a los gastos de administración y venta, que fue lo que yo entendí al menos que era el interés de la comisión conocer. Voy a compartir con ustedes una presentación que tenemos acá y ustedes me ratifican si la ven bien. Se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya. Vamos a avanzar rápidamente. Vamos a contar que las ISAPRES
ustedes saben que deben informar hasta el 30 de marzo del 2021 el alza que van a aplicar a los precios base para el proceso 2021-2022. Las cartas de ecuación para este periodo, que finalmente es el periodo julio del 2021 a junio del 2022, deberán enviarse a contar de abril del 2021, que corresponde a los afiliados con anualidad en julio del 2021, y así sucesivamente hasta completar el periodo de 12 meses que se cumple con la anualidad de junio del 2021. El primer descuento en el bolsillo de las personas, digamos, se materializaría eventualmente en el mes de agosto del 2021. Y así sucesivamente, porque recordemos que esta notificación es por cumplimiento de anualidad de los contratos de salud. Sin embargo, ya tuvimos la noticia anticipada, podríamos decir que 5 ISAPRES, hasta ahora 4 abiertas y una cerrada. De las abiertas las puedo nombrar, son Banmédica, Vía 3, Colmena y Nueva Más Vida, más la ISAPRE y Salud, que agrupa a las antiguas ISAPRES del cobre, ¿no? Que eran varias y se fusionaron. Anunciaron la decisión de no reajustar los precios de los planes correspondientes al proceso de evacuación 2021-2022. Sin perjuicio de ello, en el día viernes nosotros terminamos de publicar, lo sacamos en nuestra página web, también el documento técnico que lo respalda, el indicador referencial de costo de la salud de la Superintendencia de Salud, calculado por el Departamento de Estudio y Desarrollo de nuestra Superintendencia en conjunto con el INE, y nos arrojó un índice de un menos 0,5%. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no existiría un fundamento técnico de parte de las ISAPRES para alzar los planes para el periodo 2021-2022. Acá hay una descripción del proceso, cómo sería el envío de las cartas a los afiliados con anualidad a julio del 2021, plazo para que los afiliados con anualidad se pronuncien ante la ISAPRE, después viene el plazo para que los afiliados con anualidad de julio reclamen ante la Superintendencia, y el primer descuento para afiliados con anualidad de julio, y así son los pasos hasta el primer pago de la nueva cotización para afiliados con anualidad de julio 2021. El primer envío, ya lo dijimos, debe realizarse en abril del 2021 y así sucesivamente, como ya lo explicamos. Realzar lo que ya les mencioné respecto al indicador, les recuerdo que este es un indicador que da cuenta de la variación de costo operacional del sistema ISAPRE y permite determinar una banda de variación referencial para el proceso anual de adecuación de los precios base de los planes de salud, donde el IRSA, es decir, este indicador, el valor máximo de esta banda. Es decir, nosotros dijimos que lo máximo, en este caso, es menos 0,5%. El cálculo de costo en prestaciones de la salud se realiza con base en aquellas prestaciones de salud de cobertura obligatoria, listadas e individualizadas en el arancel de FONASA, en la modalidad libre elección, y de estas prestaciones se seleccionan las que conjuntamente acumulan el 90% del gasto bonificado durante el año base del 2019. Otro componente de los costos de la ISAPRE dice relación con el plan AUGI y el gasto asociado a prestaciones GES, cuya prima es independiente de la prima relacionada con el plan complementario de salud y el gasto relacionado con las prestaciones de este plan. El IRSA, recordemos, no da cuenta del gasto en GES porque tiene un precio distinto y que está, en este caso se cobra aparte de lo que se cobra por el precio del plan base más el factor correspondiente. Acá tenemos una evolución, un gráfico que describe la evolución del costo en prestaciones de la salud y el costo del CIR en las ISAPRES abiertas, que esto fue lo que se consideró para analizar el indicador, es decir, se consideraron los meses de enero a diciembre del año 2020 y hay un comparativo con el año 2019, donde se puede apreciar una caída claramente en el costo de las prestaciones y efectivamente hubo un aumento en el costo de licencias médicas. Presidente, perdón. Sí, ¿Perdón? senadora, por favor, sí. Lo que pasa es que la forma en la que está puesta la presentación se ve sumamente chico porque está como la diapositiva siguiente también en la pantalla. ¿Será posible que la presentación pueda ver un poco más grande? La vamos a ampliar. Ahí de verdad que se necesita una lupa para ver los números, perdón. Yo lo veo gigante acá, entonces... No solo los años, sino que de verdad... Créame que se necesita una lupa y los números son demasiado grandes como para no verlo. Vergonzosamente grandes. Y más especialistas oculistas. No, es que sí, lo que pasa es que ahí estamos mucho mejor. No, ahí está bien. Gracias, presidente, discúlpeme. No se preocupe. Ya. Gracias por avisar, lo que pasa es que acá no tenía la misma visión que ustedes.
Se aprecia en el gráfico, como les señalaba, una caída fundamentalmente en los meses de mayo y junio del costo de prestaciones, y sí tuvimos un aumento en el costo de las licencias médicas, pero nosotros estimamos que ese incremento en el costo de las licencias médicas, obviamente producto del cálculo de esta fórmula que trae detrás este indicador, obviamente no fue necesario no fue suficiente para amortizar esta disminución en el costo de prestaciones que fue marcada, y ustedes saben, durante el año. Bueno, hasta ahí terminamos con lo que es el proceso de adecuación 2020-2021. No sé si tienen alguna duda al respecto o avanzo y vamos viendo al final. Usted me dice, señor presidente. Sí, preguntemos aquí a los senadores. Si alguien quiere hacer alguna consulta de lo tratado. Senadora Gois, senador Giraldi, senadora... Sí. Terminemos, Rabín, y después podemos hacer... Ya, entonces al final, es que hay un tema relevante, presidente, ¿sabe qué? Porque ¿ya? Nosotros habíamos llegado a un acuerdo. De hecho, fue un tema que impulsamos, entre otros con la senadora Goich y toda la comisión, porque acá hubo proyectos de ley, y el propio superintendente acá estuvo a la altura para dar una solución administrativa para el congelamiento de los planes, y nadie entiende finalmente por qué muy pocas personas lograron que ese congelamiento que se hizo por vía administrativa finalmente se aplicara. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, porque las consultas son muchísimas. En programas de radio la gente está ofuscada porque por una parte las propias ISAPRES dicen congelamiento de planes, y luego lo que ocurre es que si la notificación fue antes de tal fecha o fue antes de julio o ya estaba en curso, no se aplica. Entonces al final a mí me gustaría saber si la medida administrativa de congelamiento de planes, ¿a cuánta gente finalmente benefició? Porque a mí me parece una vergüenza, de verdad, una vergüenza que eludan la decisión administrativa. Y yo quiero felicitar a superintendente que fue capaz de imponer una medida de carácter administrativo, pero las ISAPRES en general igual burlaron ese objetivo. Y la rebaja para las mujeres, por ejemplo. Quiero decirle que yo hice una prueba con decenas de personas que iban a la oficina parlamentaria y siempre habían tantos requisitos para la rebaja en los planes de las mujeres que al final yo diría que me gustaría saber cuánta gente logró o rebaja en los planes de las mujeres o congelamiento de los planes. Yo hasta ahora no conozco a nadie, perdónenme, y hemos tenido... En mi oficina parlamentaria llegan decenas y cientos de personas consultando por esto. Entonces me gustaría, superintendente, una pregunta que pasó, y agradecer también la valentía que usted tuvo, porque usted lo hizo incluso logrando un acuerdo con la asociación de ISAPRES, pero yo no sé qué impacto tuvo finalmente. Sobre lo mismo, presidente, solo para complementar que lo planteó el senador Chaguán. Yo creo que es súper importante esta información, porque el que sea negativo, la señal que da, ¿no es cierto?, el número, que para ser muy concreta, ¿no es cierto?, que entrega el superintendente no es menor, porque eso lo que hace es no justificar un incremento de precio para este año. Entonces, cuando las ISAPRES dicen este año por la pandemia vamos a hacer el gesto y no vamos a incrementar, no están haciendo más que lo que la autoridad está mandatando. Pero a muchas personas les va a llegar ahora la carta de adecuación por el aumento del año pasado que se postergó un año. Entonces, yo creo que aquí el mensaje, yo sé que no es un tema que dependa del superintendente, pero a mí me parece que lo que corresponde a una pandemia que ha sido tan dura, y además con estos datos, es que tampoco se suban los planes este año. Me refiero al incremento que se postergó del año pasado. Creo que eso es lo lógico, y más todavía si uno mira las utilidades de la industria, las prestaciones que nos ha entregado. Creo que estos datos solamente reafirman en que sería inaceptable que este año, claro, no suba lo de este año, pero sí suba lo que postergaron del año pasado las ISAPRES. Sí, yo coincido con la senadora Goich, absolutamente lo que ha dicho. Creo que lo que tenemos que hacer es, primero, ver que lo que se congeló, en primer lugar, antes que se me olvide, lo de congelamiento administrativo no es tan así como dijo el senador Chaguán. Más bien fue un acuerdo del presidente de la República con la industria. No hubo un congelamiento administrativo.
En segundo lugar, lo que se pretende es que lo que acaba de decir la senadora Goy, que el año pasado se congelaron, que eso que fue congelado de la alza, alzarla este año. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener bastante ojo y que eso ojalá no vuelva a ocurrir. Y yo quiero preguntar, ¿por qué? Si estamos digamos, en un régimen de catástrofe, ¿por qué no se regula el precio de la ISAPRE cuando la superintendencia tiene las atribuciones para hacerlo en pandemia? Por último, patrocinar un proyecto de ley, y no tengo ninguna duda que la comisión en plena la va a aprobar. Porque esto es la verdad de las cosas que no puede ser. La situación de todas las familias chilenas está pasando por un momento muy crítico. Y decir que, claro, no vamos a subir los valores este año por esto, este otro, pero sí lo que estaba congelado el año pasado, eso sí que va a correr. Yo creo que no se justifica. Presidente, sí, muy breve, solo muy breve, porque usted señaló y recordó, claro, la gestión del presidente de la República para postergar 3 meses el alza. Y yo quiero sobre eso recordar que fue la gestión de esta comisión. Así me tocó encabezar la que permitió, en un acuerdo con la asociación de ISAPRE, que efectivamente no hubiera alza durante un año. Pero esa fue gestión de esta comisión. Y yo quería recordar. Más allá de los 3 meses que todos entendimos, además que fue postergación y más bien el validar el alza los 3 meses y que no respondía a la realidad de la pandemia. Sí, yo quería nada más que, como se dijo, congelamiento administrativo y no fue así. No, presidente, que es bueno aclarar esto porque esta comisión, yo creo, con el apoyo del superintendente y con la asociación de ISAPRE, nos tocó negociar a la senadora Goich y a mí con la asociación de ISAPRE, aporta y con la ayuda del superintendente de salud, más allá del congelamiento de los 3 meses, el congelamiento posterior. Pero el problema es otro, más allá de quién hizo la pega, que quiero decirle que esta comisión estuvo a la altura y toda la comisión apoyó, pero quiero decirle, y el superintendente también estuvo a la altura de las circunstancias. El problema es que quiero saber cuáles fueron los efectos de ese congelamiento administrativo, que ese yo diría que el tema de fondo, porque al final se hizo la pega, se logró el congelamiento administrativo, pero yo no he visto cuáles fueron los resultados del mismo y cómo finalmente las mujeres pudieron rebajar sus planes de salud, cuestión que yo de verdad no he visto en la práctica. Y para poder hacerlo, le quiero contar, para poder hacer la rebaja del plan, habría que hacer que las personas, que las mujeres, tuvieran que ir a la ISAPRE, hacer una larga cola en plena pandemia, sacar un número, lograr conectarse vía electrónica para poder hacer esa adecuación. Le quiero decir que prácticamente, yo diría, hubo muy poca gente que logró finalmente, a pesar del esfuerzo de esta comisión, más allá de lo que hizo el presidente antes, esta comisión y este superintendente de salud, que yo quiero felicitarlo nuevamente por su gestión, finalmente yo diría que tuvo poco impacto. Y eso es lo que me preocupa. No, yo lo comparto absolutamente, senador Chaguán, lo que usted acaba de decir. Lo comparto absolutamente. Bien, ¿seguimos? Rabín, yo te pedí la palabra. Senador Girardi. No, mira, yo creo que más allá de la intención de la comisión, que yo creo que fue efectivamente muy comprometida con esto, y creo que incluso en la intención que tuvo el gobierno, pero en la práctica estamos frente a instituciones que son totalmente carentes de compromiso con la salud y con la ética. Porque más allá de lo que se les planteó, la autorregulación no sirve. Y estas instituciones han seguido aumentando los precios y hay casos de muchas mujeres que al no aplicarle la tabla de factores de riesgo la están obligando a cambiarse a planes que son por el mismo precio pero con menor cantidad de prestaciones. O sea, es una trampa. Le readecúan el plan, pero se lo readecúan en un plan con coberturas menores. Entonces, yo creo que esto es muy simple, presidente. Si el gobierno de verdad estima y tiene convicción de que haya una situación abusiva, que envíen un proyecto de ley. Yo creo que no podemos seguir jugando con la salud de las personas. Estamos frente a instituciones que no tienen ningún compromiso con la vida y la salud.
que sistemáticamente cuando pueden le niegan derecho a las personas y no les entregan las coberturas. Tenemos decenas de casos, todos de denuncias, como las que señala Francisco, a todos nos llegan. Hay cientos, decenas de miles de casos en los tribunales. Entonces, acá se tiene que tomar una decisión de parte de quién se quiere poner la autoridad. Y si de verdad hay convicción, bueno, que envíen un proyecto de ley, como usted ha dicho y han dicho todos, nosotros lo apoyaremos de manera expedita y yo creo de manera transversal. Pero hoy día las ISAPRES siguen abusando, siguen teniendo cobros que son indebidos, no hay contraprestaciones, readecuar los planes en función de sus intereses. Entonces, para mí es muy simple. Yo no creo que se logre nada construyendo acuerdos que son bien intencionados, eso no lo pongo en duda, y que el gobierno envíe un proyecto de ley. Y ahí vamos a ver si efectivamente el gobierno se pone de parte del interés de los pacientes o seguimos haciendo la vista gorda. Bien, señor superintendente. Gracias, presidente. Bueno, varias cosas antes de avanzar en esto. Efectivamente, lo que se hizo el año pasado con el trabajo realizado por la Comisión de Salud del Senado fue lograr esta prórroga que en su momento, si bien estamos, lo que pasa es que aún estamos en una situación muy compleja, efectivamente, como país, como pandemia. Yo diría que fue algo que no hay que restarle mérito de que ha sido un logro histórico en relación a eso, porque estamos hablando de que existen facultades legales de las instituciones, en este caso la ISAPRES, de reajustar los planes, y lo que no se puede negar es que hemos tratado de hacer todo para establecer criterios objetivos. Uno no dice que no puedan reajustar nunca, eso es ilógico, pero sin embargo, la transparencia, las cosas que se informan. Recuerden que cuando nosotros en algún minuto llegamos y vimos qué era lo que consideraban las ISAPRES para las alzas, consideraban los gastos de administración, los de publicidad, las costas judiciales y todo eso. Si ustedes ven ahora la construcción del indicador y pueden revisar la fórmula, nada de eso hoy día es tomado en cuenta en consideración, al menos desde el punto de vista técnico. Ustedes saben que nosotros no podemos resolver con un efecto general situaciones de alza, ni tampoco irnos más allá de lo que obviamente la autoridad está permitida por la Constitución, ustedes lo saben. Entonces, bueno, pero esa prórroga se logró y se reguló, y dentro de todo nosotros hemos hecho un llamado, porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, y también nos reunimos incluso con el presidente de la Corte Suprema, porque pudimos ver su discurso inaugural del año judicial, donde dedicó gran espacio de tiempo a hablar de cómo la judicialización, el tema ISAPRE, ha impactado fuertemente la gestión de los tribunales de justicia, lo cual nos parece también aberrante, es decir, hemos sido incapaces de dar una salida a este tema de la reajustabilidad y le cargamos a otro poder del Estado la definición de algo que no debería estar en sus manos y que quizás podría dedicar tiempo a otros juicios que tengan otra naturaleza. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, acá nos vamos a enfrentar a una situación y sacamos un aplicativo que es el que yo les voy a mostrar más adelante, que da una respuesta rápida y eficiente a las personas, que eso es lo que buscamos en el fondo. Porque por otro lado no puedo ir si finalmente nosotros no podemos tomar una decisión general, pero si podemos disponibilizar algo para que las personas tengan la posibilidad de hacer algo en ese sentido, pues lo vamos a hacer. Bueno, voy a continuar compartiendo la presentación. Y lo otro sí que me gustaría es que les voy a hacer llegar a ustedes unos análisis que tenemos bien interesantes respecto a los impactos. Hablaron de los impactos. Uno, yo a veces tengo la misma impresión, porque cuando me llegan correos electrónicos, me hablan por redes sociales y todo, como que uno recibe mucha denuncia y se queda con una impresión respecto a algo. Pero tengo números bien concretos respecto a lo que ha significado la implementación de la tabla única en cuanto a precios concretos. Tenemos un cambio notable, en el sentido, digamos, dentro de lo que se puede hacer, que por primera vez las mujeres registraron más movimiento que los hombres en los cambios de planes. Es decir, esto se hizo. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que algunas ISAPRES dijeron, chuta, acá probablemente se me están cambiando muchas mujeres y se colocaron más restrictivos. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho ojo en eso, mucho ojo en eso. También tenemos cómo ha impactado los precios de los planes de salud. Entonces yo los invito a que cada vez que ustedes reciban algún tipo de denuncia, así como también lo hacemos nosotros,
canalizarla e ir directo a eso, porque a veces hay gente de venta de por medio, hay situaciones que son de gerenciales, etcétera, pero les voy a hacer llegar a ustedes un análisis bien interesante respecto a cómo esta política, que fue una política, digamos, administrativa dentro de lo que se puede hacer, ya va impactando positivamente en el caso de la mujer. Acá tengo incluso algunos números a mano, pero es un estudio bastante más extenso, con números que se los voy a hacer llegar y ahí van a poder ver. Y el resto, insisto, canalicen con nosotros, ningún problema de abordar cada uno de los casos puntuales que se puedan ver. Si me lo permite, señor presidente, voy a seguir avanzando con la presentación. Vamos nomás, vamos. Ya, quedamos acá. Ustedes me dicen si lo ven bien o mal, como ven antes, porque... Está bien, está bien. Ahí sí, ya. Acá un poco de... Presidente, pero no está pantalla completa. Nuevamente, ya. Ahí sí. Ya. Cuando hablábamos de quiénes afectó, bueno, lo que ocurrió el año pasado, y aquí es importante quizás que tengamos algo de historia en la mente, porque en general la reajustabilidad de los planes afecta al 82% de los afiliados. Estamos hablando de 1,7 millones de personas, que son las que se ven afectadas, y en este caso el 14% de estas personas presentan un reclamo ante la superintendencia o un recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones, el 14%. ¿Qué ocurrió el año pasado? El año pasado la ISAPRE, recuerden que el acuerdo con la asociación de haber sido por septiembre. Por lo tanto, la ISAPRE desde abril a septiembre enviaron cartas. Y hasta antes de julio enviaron las cartas que aún quedan del proceso anterior. Por lo tanto, nosotros salimos diciendo que postergábamos y a la gente aún le seguían llegando cartas. Nosotros lo que hicimos fue sacar una instructiva donde dijimos, dado este acuerdo, las cartas enviadas por la ISAPRE quedan nulas. Es decir, las personas, para evitarnos cualquier confusión, a esa altura, digamos, del año, las personas iban a recibir una nueva carta, que era mucho más ordenado, ahora en el mes de abril, lo cual también les producía un efecto favorable en el sentido de renovar el plazo para reclamar, para que no tuviesen el problema con esas cartas del año pasado, que mucha gente puede haber entendido por qué me llegan, si se postergó, etcétera, etcétera. Dijimos, no, esas cartas no valen, las de abril valen, y usted va a tener 90 días para reclamar ante la superintendencia, y recordemos que 30 días corrió el plazo que hay para interponer un recurso de protección. ¿Qué ocurrió? Que muchas personas recibieron la carta e igual tramitaron su alza de precio base, por lo tanto, muchos de ellos obtuvieron sentencias favorables respecto a ese proceso. Lo que nosotros instruimos a la ISAPRE en ese caso fue que las personas que durante el año anterior obtuvieron una sentencia favorable, ya no es necesario que les envíen carta y la situación ya se entiende resuelta. ¿Ya? Eso es una primera aclaración. En el año 2019 se ingresaron 52.256 reclamos a la superintendencia y 374.375 recursos de protección. Ahí se vio incrementado, y aquí también voy al punto anterior, que se vio incrementado por el tema del alza del precio GES, que recordemos que el decreto, si mal no recuerdo, fue en octubre del año 2019. Esas alzas se han seguido judicializando en el tiempo, por eso también las personas han, a veces, con justa razón, porque si yo no trabajara en esto, la verdad que no entendería por qué me cobran por una cosa, otra, y eso me lo multiplica, pero es así, digamos, la situación es así. Nuevo decreto, se informó un alza de precio GES y eso continuó. Recordemos que es una situación distinta al alza de precio base, pero es una realidad. En el año 2020 se ingresaron 23.346 reclamos ante la Super y 208.158 recursos de protección. Bajaron los reclamos en la Super. ¿Por qué bajaron? Por el acuerdo. ¿Ya? O sea, ahí hay un impacto claro. Es decir, disminuyeron y también disminuyeron por el tema GES, que ya de cierta forma se había resuelto o ya no nos habíamos hecho cargo de eso previamente. Las costas judiciales que pagaron la ISAPRE en el año 2020 correspondieron a más de 37.000 millones de pesos, que ahí está también mezclado por el efecto de las costas por las causas o por los juicios GES. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué hemos dicho acá? Estamos disponibilizando esta herramienta primero para lo que sea lo que suceda en el alza 2021-2022, pero ya tenemos una parte importante de la industria que ha dicho no vamos a alzar.
Y también estamos disponibilizando para aquellas personas que quieran impugnar el alza prorrogada. Y acá es bien interesante, porque con la clave única o con la cédula de identidad, vamos a tener un aplicativo, implementamos inteligencia artificial, con un algoritmo, captan la foto de la carta, el algoritmo toma los datos de la persona, el root, genera rápidamente el reclamo, avanza en el traslado a la ISAPRE, así que es como muy, muy interesante y lo vamos a poder experimentar a ver cómo nos funciona en los próximos meses. Aquí está lo que les comentaba en relación a esta plataforma, que ya en general se los hablé, y la información relevante, bueno, al 11 de febrero del 2021 ya han ingresado y creado 911.000 reclamos del aplicativo. El 90% de los casos han utilizado este aplicativo, que se ingresa a través del sitio web e incorpora la firma electrónica avanzada del gobierno. Y acá lo relevante es que las personas, incluso, como vamos a mostrar en los próximos días, vamos a hacer un lanzamiento de varias cosas que hemos avanzado, pero les adelanto que también las personas van a poder descargar una aplicación que está ya disponible para Google Play, donde podrán hacer reclamo incluso a través del celular. Ahí hay un esquema simplificado de lo que va a ser esta tramitación. Están los reclamantes, ingresan con clave única, ingresan un formulario que ya viene prellenado, se ingresan con la clave única, se entrega el folio automático y el algoritmo capta esta carta de ecuación dentro del plazo y los datos de la persona. O sea, todo eso antes lo hacían personas de la superintendencia, por lo tanto, frente a un cúmulo o una acumulación de reclamos masivos, claramente los tiempos cambiaron. Hasta ahí. Ahora voy a hablar de los resultados financieros, señor presidente, que fue el motivo también de la citación a esta comisión. ¿Qué le puedo decir? Quiero citar. ¿Lo puedo, no? Sí. Dice, el año 2011, la Superintendencia de Salud emitió una circular donde imparte instrucciones en razón de la adopción de normas internacionales de información financiera, las cuales deben ser aplicadas por las instituciones de salud previsional. Más adelante les voy a contar todo lo que hemos hecho con la ISAPRE en materia de IFRS, que estaban bastante atrasados en su implementación en esta industria y hemos avanzado bastante. Y una organización establecida para desarrollar el conjunto único de estándares de contabilidad de alta calidad, comprensible, exigible, aceptable globalmente. Se aplican a los resultados financieros comparados, principalmente indicadores financieros, balance general, estado de resultados y cumplimiento de estándares legales. Aquí, ¿dónde vamos? Con la tecla. Ahí está. Ya. Los estándares, hay aquí algunas definiciones. En general, entregan definiciones sobre el tratamiento de las cuentas que conforman los estados financieros. Más adelante vamos a hablar de los gastos. Bueno, hay una definición de gasto y una definición de gasto, administración y venta, que también fue lo que se nos pidió, y que son los gastos específicos que se originan en la actividad de venta, dirección, administración y organización de una empresa. Ya, vamos a la utilidad. Los principales resultados. El sistema ISAPRE, abierta y cerrada, registró una utilidad después de impuestos de 83.000 millones, o más de 83.000 millones, ¿cierto? Y representa un 2,6% del ingreso por cotizaciones. El año pasado, recordemos el 2019, fue un 0,3%. El aumento de la utilidad se originó principalmente por un incremento nominal de un 6,3% del ingreso por cotizaciones de salud superior al experimentado por el costo en prestaciones. Es decir, primero que todo crecieron los ingresos. ¿Por qué crecieron los ingresos? Porque estamos recientemente con un nuevo decreto GES y por tanto los ingresos se vieron aumentados o impactados en ese sentido por las alzas que se hicieron respecto al precio GES. Dice que fue superior al experimentado por el costo en prestaciones y subsidios, que subió en un 1,6%. Y a pesar del aumento de los gastos de administración y ventas, que subieron un 8,7%. El leve aumento del costo se explicaría por la baja en la demanda de prestaciones de salud producto del COVID-19, que ustedes saben que disminuyeron las prestaciones notoriamente. Estas variaciones permitieron constatar una disminución de la siniestralidad, es decir, la relación entre el costo y el ingreso, de 4 puntos porcentuales. El año pasado, o el 2019, fue de 89,7% y ahora fue un 85,7%. Sin embargo, los gastos de administración muestran un incremento de 0,2 puntos porcentuales. Ahí está la evolución de las utilidades en los últimos, aquí están por mes, están descritos por mes, cómo fue
por mes y comparativo por cada año. ¿Ya? Espero que la puedan ver, y ahí donde se aprecia en la columna final cómo terminó el año 2020. Vamos a los gastos de administración y ventas. La cuenta más representativa en el 2019 y en el 2020, es decir, ¿qué son los gastos de administración y ventas o qué cuentas más importantes agrupa? Agrupa las remuneraciones del personal, otros gastos, donde están las costas judiciales también ahí, las remuneraciones y las comisiones del personal de venta. En el año 2020, el GAP llegó a 372.437 millones, con respecto al 2019 aumentó un 8,7% nominal y como porcentaje de ingreso representa un 11,7%. El año 2019 fue un 11,5%. La distribución del GAP es el siguiente. 39,3% corresponde a otros gastos, donde se incluyen las costas judiciales. El 29,9% a gastos por remuneración y comisiones de venta. El 29,3% a gastos por remuneraciones de personal y el 1,5% a gastos en publicidad. El gasto en remuneraciones del personal es el ítem que más aumentó en 33,2%, seguido por los otros gastos de un 7,7%. Acá hay una explicación de por qué aumentaron los gastos en personal, y es fundamentalmente porque el año anterior la mayoría de las ISAPRE, por no decir todo el sistema, presentó pérdida, y digamos que una ISAPRE mostró utilidad, pero fue fundamentalmente por la enajenación, por la venta del edificio institucional, que coincide con el monto que obtuvo el sistema de utilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el año pasado no hubo distribución de participación o bonos por participación en la utilidad porque no hubo, y este año sí. Entonces, como hubo utilidad este año, los contratos colectivos comprenden el pago de asignaciones, bonos, etcétera, y eso impactó este ítem de remuneraciones en el personal. También los gastos en judicialización, que también presentaron un aumento y que se aumentaron 9,4%. ¿Y por qué aumentaron? Por lo que yo les decía, por el fenómeno del alza GES. Es decir, como más gente reclamaron por el alza de precio base y además por el GES, es que los gastos en judicialización se vieron incrementados. Así fue la siniestralidad, y este es el gráfico que muestra lo que ya habíamos conversado, que el incremento del costo se explica por un aumento de 26,4% en los subsidios por incapacidad laboral, que alcanzó más de 774.000 millones, dado que los costos por prestaciones de salud presentan un descenso de 6% nominal y alcanzan a más de, esos son 1 billón, ¿no? Sí, 1.932.769 millones. La siniestralidad de los subsidios se incrementó en 3,9 puntos porcentuales, esto es un 24,4%, y la correspondiente a las prestaciones de salud disminuyó en 8 puntos porcentuales. Acá quiero referirme brevemente a las mejoras regulatorias que hemos hecho en materia contable, que han impactado fuertemente, y aquí la ventaja de lo que hemos hecho, o en palabras muy simples, es que le hemos dado una solidez al sistema que antes no tenía. Una de las grandes críticas que se hacía a este sistema y que se ve reflejado, mostrado lo que pasó con la ex ISAPRE más vía, es que la garantía que mantenían la ISAPRE en la superintendencia era insuficiente después para cubrir todas las deudas por prestaciones que ocurrieron y que no alcanzaron a ser facturadas y no devengadas, lo cual era absolutamente insuficiente. Aquí les voy a mostrar que con algunas regulaciones que ha hecho aquí el señor Intendente de Fondos con su equipo, han hecho un gran trabajo que ha llevado a tener un sistema muy sólido y también ya ajustándose también a las normas IFRS, que son hacia donde nosotros debíamos ir hace mucho rato como sistema y que ahora se está cumpliendo. Aquí hay una circular que modificó el modelo actual para determinar las provisiones por prestaciones de salud ocurridas y no liquidadas, contemplado en la circular IF del año 2011 y que forma parte del compendio.
y se utilizaran modelos que reflejan la mejor estimación de las obligaciones por prestaciones de salud que se encuentran sujetas a una provisión de cada cierre contable. Aquí hay un fenómeno que es importante tener claro. Dado que las ISAPRES registraron menores prestaciones o tuvieron que cubrir menores prestaciones, lo que hubiese pasado en una situación normal es que ellos disminuyen su deuda. Por lo tanto, al disminuir la deuda, disminuyen la garantía. Ellos perfectamente podrían haber pedido liberación de garantía porque estarían con un exceso de garantía. Entonces, lo que hicimos nosotros, dado que las provisiones por prestaciones realizadas siempre fue insuficiente, le cambiamos la fórmula en este caso de tal forma de tener un sistema sólido y también proteger de que la garantía no se vea mermada frente a cualquier situación. Lo otro que hicimos fue que impartimos instrucciones sobre la provisión complementaria por prestaciones hospitalarias y garantías, reconociendo las prestaciones hospitalarias por concepto de GES, que en conformidad a la base comparativa marzo-junio se han postergado, constituyéndose en pasivos que deben ser cubiertos a todo evento de conformidad a los contratos de salud y la normativa vigente. Es decir, mejoramos las provisiones, pero no solamente les dijimos refléjenlo, reconózcanlo, sino que además todas estas provisiones tienen que estar garantizadas. Y aquí viene otra parte muy importante, que es que se cayó la... Está en silencio. Yo pensé que era yo la que me había caído. Se detuvo la presentación, presidente, y se detuvo la conexión del señor subintendente. Presidente, yo le estoy enviando un mensaje para que se conecte nuevamente el superintendente. Muy bien, señor González. Jaime, mientras tanto se reconecta el súper. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Qué va a hacer con el alza de la ISAPRE? ¿Va a tomar alguna? Porque aquí el tema crucial es si la ISAPRE, lo que había quedado congelado el año anterior, lo van a hacer como alza hoy día. ¿Va a hacer algo? ¿El gobierno va a tomar alguna determinación? Yo creo, presidente, ¿puedo complementar la pregunta? Presidente. Ya, por favor. No, porque a mí me gustaría saber también cuál fue el impacto, porque hay gente que se le dijo que se le iba a congelar el plan, pero como las cartas fueron enviadas en el mes de marzo y la decisión del acuerdo fue posterior, finalmente cuando la gente iba a consultar a la ISAPRE, se le decía que la carta anterior era la que prevalecía. De hecho, no fue parte de lo que se comentó en el acuerdo. Entonces, a mí me gustaría saber de verdad el impacto respecto de cuántas personas lograron congelar el plan y cuántas no, porque de lo contrario vamos a tener un problema que la gente se le va a ver elevado el costo el año pasado y este año, y no se va a cumplir ni con el compromiso de la asociación de ISAPRE ni con el compromiso del gobierno. Don Jaime. No, presidente, yo creo que esa respuesta para el señor superintendente, él que tiene que hacerse cargo de esa pregunta. Yo en lo personal no estoy en conocimiento de aquello para hablar además con total sinceridad. Ok. ¿Y con la alza no saben ustedes lo que la determinación del Ejecutivo? ¿No? Ya, entonces otro tema para ir avanzando. Sale una circular hoy día firmada por la subsecretaria Daza,
donde se autoriza que en vez de licencias médicas, la gente que tenga contagio del COVID, qué sé yo, siga trabajando en su casa telemáticamente. Me parece que esa circular no está muy clara. O sea, yo creo que no puede obligarse a una persona que está contagiada, qué sé yo, a que no haga el reposo de la licencia médica y cambie la licencia por trabajo telemático. Me parece muy rara esa circular. Presidente. Sí. No la podría compartir, pero me parece súper importante clarificar si efectivamente así. No, es que tengo la circular. Algo que planteó la subsecretaria, que lo consideramos un muy buen avance, fue que el test de antígeno se pudiera utilizar como causante de una licencia, o sea, para justificar una licencia, que es algo donde a mí me cuesta entender por qué no hemos avanzado más rápido. Lo conversaba con el Seremi de Salud de Magallanes ahora el fin de semana, el viernes, que estuvimos justamente viendo en terreno cómo iba el proceso de vacunación en Punta Arenas. Pero yo creo que esto debería facilitarse, así como que ojalá tengamos pronto la ley del paso a paso laboral, que creo que es un tremendo avance y que lleva meses todavía sin transformarse en ley, a pesar de que la despachamos en diciembre del Senado. Senadora, la circular es del 19 de marzo, número 1047, y dice que a través de la ordinaria, los trabajadores que han sido catalogados por la autoridad sanitaria como contacto estrecho pueden, de común acuerdo con su empleador, optar por continuar trabajando a distancia sin la necesidad de requerir licencia médica. Me parece grave si no se clarifica este asunto. ¿Presidente? ¿Sí? Sí, senadora, por favor. Sí, es que no conozco la circular, pero solo por escucharlo entiendo que no es una persona contagiada, sino que un contacto estrecho. Es que no lo dice la circular. ¿Pero lo que leyó recién dice eso? No, está bien. Pero lo que dice acá... contacto estrecho, claro. Y si el contacto... Es que contacto estrecho no es una persona contagiada. Sí. Contagiada, pero no necesariamente. Presidente, si me permite. Por favor. Sí. De acuerdo a la circular que usted tiene ahí en sus manos, es básicamente para los trabajadores que dice que han sido catalogados por la autoridad sanitaria como contacto estrecho. Recordemos de que es la autoridad sanitaria la que, una vez que hace la trazabilidad, decide quién es contacto estrecho o no. Y por lo tanto, hasta ahora tienen la obligación esas personas, una vez que son catalogados como contacto estrecho, de permanecer en reposo con una licencia médica y por lo tanto no pueden trabajar. Sin embargo, muchos de ellos, esto es básicamente por precaución, y podrían estar trabajando remotamente desde sus casas, y lo que hace ver esta circular es una normativa en la cual dice, bueno, pero en caso de que no tiene ningún síntoma, ¿no?, y es solo catalogado contacto estrecho, de común acuerdo con el empleador, pueden optar por seguir trabajando a distancia, si no están en la obligación de no poder trabajar porque tienen una licencia médica detrás, lo cual obliga a guardar el reposo. Entonces, eso es lo que trata de clarificar la circular. Marcelo, yo estoy de acuerdo, si tú has dicho exactamente lo que pasa, que el tema jurídicamente de acuerdo entre el empleador y el trabajador no existe. Sí, de acuerdo. No es una relación simétrica. El empleador siempre va a estar en una posición dominante. Entonces yo lo planteo para clarificarlo mejor. ¿Ya? Presidente. Y en segundo lugar, don Jaime González, anoche, a las 9:30 de la noche, todavía había gente en Osorno, en el recinto de la SAGO y otros, esperando ser vacunados. Por favor, que exista una mejor coordinación. El viernes pasado se anunció en Osorno que no había suficientes vacunas para seguir con el plan, se postergó para ayer lunes. Ayer lunes llegaron más de 1.000 y tantas personas por falta de coordinación. O sea, darle instrucción ahí a la autoridad sanitaria correspondiente para que estos hechos no se vuelvan a repetir. La gente, todos queremos, ojalá que se vacune la mayor cantidad de personas, que sé yo, ir bajando los contagios. Entonces, estas cosas le hacen mal al proceso que estamos viviendo.
le hacen mal a que haya confianza en la ciudadanía de que el proceso de vacunación, que todos estamos orgullosos como se ha llevado a cabo, no se menosprecie y no se desprestigie por acciones como las ocurridas en Osorno. El subintendente parece que no ha llegado. Presidente. Presidente, estoy acá. Ya, ¿continuamos entonces? Sí, sí, conectado, presidente. Ya, sigamos entonces, porque estábamos... Voy a tratar de irlo más rápido, no sé, ¿en qué parte me perdí? Porque seguía hablando como 5 minutos sin conexión. No, quedó en los oficios circulares. Ah, ya, bueno, voy a ir a la tabla siguiente, mejor rápido. Nos quedan 12 minutos. Sí, no, voy a ir rapidito. Bueno, esta tabla en el fondo lo que resume lo que hemos hecho en materia financiera y contable con las ISAPRES, y que fundamentalmente le da por un lado solidez al sistema y por otro lado cierta o también aspecto de justicia, digamos. Había mucha plata, pero mucha plata, digamos, poder de las ISAPRES que era del sistema público. Les contaba que nosotros hicimos un convenio con la Contraloría y este año hemos devuelto más de 100.000 millones de pesos, hemos logrado, no nosotros, sino que las ISAPRES han devuelto más de 100.000 millones de pesos a los servicios públicos, que, digamos, también tenían deficiencia en la gestión de cobro y por eso las ISAPRES de cierta forma también no se demoraban en el pago, pero ahora lo estamos haciendo en forma automática y eso ha sido muy bueno. Acá hay donde dice sí, el público dice 40.000 millones, pero es la diferencia de stock entre el 2019 y 2020, pero se han pagado este año más de 100.000 y tanto. En materia de excedente, han habido devoluciones, ustedes saben, también con la intervención del Congreso, del Senado, incluso la Cámara de Diputados. Hicimos una devolución también masiva a mitad de año, más allá de lo que la ley, que fue también impulsada por la Comisión de Salud, que reconoció que los excedentes son de propiedad de los afiliados. Hicimos devolución por más de 100.000 millones de pesos de dinero que volvieron a sus dueños en materia de excedente. En materia de garantía, y cuando yo les decía que el problema del sistema, por una parte, era que siempre estuvo subprovisionado lo que eran en materia de prestaciones, y que eso lo mejoramos, pero además, en materia de garantía, había un porcentaje importante que las ISAPRES imputaban como garantía las acreencias, es decir, aquellas deudas que no cobraban, digamos, sino y el sistema, la ley, les permitía reconocerlos como garantía. Nosotros disminuimos eso al mínimo posible que nos permite la ley, y eso implicó que las ISAPRES tuvieron que reemplazar esas acreencias por más de 7.000 millones de pesos en instrumentos que son altamente líquidos o incluso en dinero efectivo. En materia de SIL parental, recordemos que también se aprobó lo relacionado con la licencia médica preventiva parental. Esto significaba en el periodo más de 50.000 millones de pesos también, que han podido ayudar de cierta forma, solventar algunas deficiencias o a solventar algunas situaciones particulares respecto a personas que ya expiró su postnatal parental y pudieron hacer uso de este beneficio por más de 50.000 millones. Y esa era la última, presidente. Muy bien. Estoy abierto a alguna duda o preguntas que tengan en relación a lo que... Bueno, muchas gracias. Yo así en forma telegráfica quiero, digamos, decir algunas cosas. Yo la verdad de las cosas, superintendente, creo que esta alza es totalmente injustificada. Hoy las personas tienen menos ingresos, mayores gastos. El aumento de precio de la cotización de salud, yo creo que vulnera el acceso a la salud, lo que resulta inaceptable. Más encima, las ISAPRES, y esto lo hemos dicho varias veces, cuando hay alza, no otorgan nuevas o mejores prestaciones de salud o nuevas redes o prestadores por el hecho de subir los precios. Son las mismas prestaciones, a un precio más caro y en la misma red. Y estas alzas generan, y aquí Marcelo Mozo me puede ratificar o rectificar, generan el proceso conocido como el descreme, en virtud de las cuales las personas que no pueden pagar las alzas de los planes de salud se van al FONASA o contratan un plan peor todavía de salud. Yo quiero reiterar que si, lo digo con altura de mira, que si el gobierno quiere solucionar el tema,
basta que patrocine el proyecto y le dé suma urgencia al proyecto que aprobamos, que fue presentado por los miembros de esta comisión, que eliminaba la tabla de factores, porque además de bajar los precios, termina con las discriminaciones de sexo y edad. Y no solo para los contratos suscritos con tarde el 1 de julio del año 20. Las ISAPRE, superintendente, no han realizado ningún aporte a la pandemia. Están disponibles para otorgar facilidades a quienes no pueden pagar sus cotizaciones o los copagos. Los gastos de administración son realmente, me llaman la atención, porque el año 19 alcanzó, según lo que usted informó ahí recién, 11% respecto a los ingresos. El año 19 el FONASA un 0,6. Ahora ya el año 20 van en el 11 y tanto. Y el FONASA sí que está raspando recién el 1. Entonces hay un tema de eficiencia, y en esto son méritos también de lo que se está haciendo FONASA, qué sé yo, pero hay un tema de eficiencia que por mejorar y que puede compensar el alza de los precios. A lo mejor mejorando la eficiencia del gasto de la ISAPRE, no tienen necesidad de subir los precios. La diferencia es muy grande con FONASA. Yo quería agregar eso nada más. Bien, ofrezco la palabra. Nos quedan un par de minutos agradeciéndole al superintendente su exposición. Señor doctor Jorge Acosta. Presidente. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, para poder permitirle a los senadores que puedan usar la palabra antes de que termine la sesión. En primer lugar, solo referirme a lo que había mencionado anteriormente con respecto al tema de Osorno. Es muy importante también poder insistir en el punto de que es necesario fortalecer también la coordinación junto con los municipios. No, eso me refería, doctor. 40 municipios. Me refería. Y por eso es muy importante que también el municipio pueda disponer de las cadenas de frío que tiene y coordinar sus respectivos stocks para poder lograrlo. O sea, tenemos una de 345 que está presentando problemas. Y dos, brevemente, también mencionar con respecto a lo que usted mencionaba en el ordinario anterior, no hay que olvidar el concepto de el caso probable que todavía está vigente. Si un paciente es contacto estrecho y tiene fiebre o dos de los otros síntomas característicos del coronavirus, inmediatamente pasa a ser caso probable sin ni siquiera el tener que tomarse un test de PCR, por lo que se resguarda también la salud de esa persona y también del resto de la población, porque inmediatamente tiene que entrar en cuarentena y se le entregará una licencia por 11 días, así que está resguardada la salud del trabajador. Y por último también, que no había tenido la posibilidad de mencionar anteriormente, si bien el señor ministro no pudo asistir hoy a la sesión de esta Comisión de Salud, sí estará mañana desde el mediodía hasta las 2 de la tarde en la comisión especial convocada por la Sala del Senado para poder dar cuenta del manejo de la pandemia. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Senadora Goich. Sí, presidente. Y después, senador Chaguán. Yo creo que quizás sería bueno que invitáramos para la próxima sesión a la asociación de ISAPRE. O sea, yo destaco y quiero agradecerle los datos que nos entrega el superintendente. La señal que entrega como regulador es súper clara, menos 0,5, o sea, más que aumentar los precios de los planes, lo que debería hacerse es disminuirlos, si siguiera, ese que es el dato técnico, ¿no es cierto? Hemos visto el aumento de utilidades, el aumento de ingresos, la disminución de prestaciones que se han hecho durante la pandemia, además. Entonces, yo creo que, como lo hicimos la vez pasada, creo que podemos dar la posibilidad de escucharlo. Me parece muy bien. Sí. Senador Chaguán. Sí, adherirme a la solicitud de la senadora Goich, pero además pedir que en la próxima sesión ojalá nos pueda acompañar el superintendente, que, vuelvo a insistir, ha hecho una tremenda gestión en esta materia y ha tenido buena voluntad, fiscalizado, lo mismo Marcelo Mozo en FONASA, o sea, vemos un cambio de actitud completamente distinta de los reguladores, pero yo quiero pedir datos respecto de a cuántos benefició el congelamiento y cuántas mujeres lograron rebajar, perdónenme que sea majadero, cuántas mujeres lograron reducir los planes, los precios de los planes de salud, las primas, porque yo hasta ahora he sentido, y por lo menos con todas las personas que han ido a la oficina a consultar, ninguna ha logrado o congelar o ha logrado finalmente la rebaja. Entonces,
las medidas de carácter administrativo son de tal manera, de tal envergadura. Escúcheme, déjeme contar un poquito, porque yo estuve ayudando a un par de afiliados, mujeres. Primero, 6 llamadas a la ISAPRE, 6 llamadas a la ISAPRE. Cuando finalmente me puso un poquito más rudo, me devolvieron el llamado y me dicen, mire, tiene que ir a hacer una huella, tiene que ir a registrarse con su huella y una clave que se obtiene solo en la ISAPRE. ¿Y dónde eso? Bueno, en un lugar físico, claro, con colas enormes y con la gente exponiéndose a la pandemia. No, así no se puede, así no se puede. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador. Bien, entonces, señor secretario, invitaríamos para la próxima sesión a la asociación de ISAPRE, al señor superintendente, para que nos dé a conocer lo que ha solicitado el senador Chaguán. Y de una vez por todas vayamos clarificando todos estos temas. Yo creo que es bueno. Mientras mayor conversemos y podemos llegar a acuerdos y consenso. Agradecerle al señor superintendente, a Marcelo Moza por acompañarnos y por supuesto a Jorge Costa y al señor González. Muchas gracias a todos los colegas y será hasta la próxima. Muy amable. Gracias. Hasta la sesión. Gracias.